mi nombre es Guadalupe Apu y muchísimas gracias por seguir viendo este montón de videos que esperamos hacer. Hoy tenemos la entrevista número 4, que es al artista de oro Lenín Vargas. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su casa y por compartir la historia que usted junto a otro montón de artistas de oro han construido, siguen construyendo y fortaleciendo el gremio teatral. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Lo primero que hablé con Lenín para contarles es sobre su casa, para poder llegar acá, y él me contó que su casa tiene una historia bastante bonita a nivel político y artístico en la historia del arte costarricense. Sí. ¿Te refieres a que más que mi casa es mi camerino? Sí, en una administración del presidente Calderón, le surgió la idea muy acertada de comprar esta finca con 100 casas y adjudicársela a los artistas en ese momento, actores, músicos de la Sinfónica, artesanos, bailarines de la Compañía Nacional de Danza. Y yo fui afortunado, y algunos compañeros del gremio, digamos, del medio teatral, y tenemos nuestro camerino propio aquí, en un condominio ecológico, un proyecto que ha cambiado mucho, pero el proyecto sigue siendo muy, muy importante, porque ya tenemos un lugar donde refugiarnos. Sí, cuando usted me lo decía, yo, ¿qué es eso tan bonito? Suena a un sueño. Sí. Que el gobierno, que directamente un presidente, sí, enfoque su mirada a los artistas. Sí, claro, con interés social, las casitas, y mi camerino también con bono familiar, ¿verdad? Esa es una gran ayuda. El proyecto eran casitas sin terminar, nada más, digamos, la construcción gris, como se dice, y uno poquito a poco las iba terminando como uno quería. Entonces yo, como persona sola, me di el tiempo para ir haciendo, porque todo había que hacerlo. Y poco a poco lo fui haciendo. Y le quedó hermosa. Sí, yo estoy muy a gusto. Sí. Empecemos por el inicio de Lenín, por su infancia. Háblenos, por favor, cómo era, dónde estaba su familia de pequeñito. Yo nací en Golfito, la provincia de Punta Arenas, en 1950. Y a los 5 años, mi mamá se vino para San José. Mi mamá es de la familia Gámez. Aquí me fui por allá por el sur más bien, y mi tío, don Lalo Gámez, era ministro de Educación, que salió como en la Junta de Gobierno de 1948, y lo nombro porque fue fundador del Castella, donde a mí me enviaron a estudiar con la gran oportunidad de una beca. Y como castigado de parte de mi padre, porque cuando él me dijo, trabajaba también en el Ministerio de Educación, cuando él me dijo que si yo terminaba el 6º grado con buenas calificaciones, yo podía escoger el colegio que yo quisiera.
Y entonces me esforcé y saqué buenas calificaciones y le presenté las notas. Le dije, bueno, ahora ya yo tengo la promesa de elegir el colegio. Y entonces me dice, sí, ¿y cuál es el colegio? ¿Qué quiere? Yo quiero el Liceo Costa Rica. Y él hizo una cara así como, ¿y por qué? Y mis argumentos fueron muy débiles, pero en ese momento eran muy importantes, porque mis amigos van ahí. Y entonces me dice, no, usted se va al Castella. Yo escucho que usted canta en la regadera del baño, yo veo que a usted le gusta hacer teatro y entonces ahí es donde usted se va a ir. Qué interesante, su papá fue más bien. Claro, porque, comento esto porque generalmente es todo lo contrario. Exacto. ¿Verdad? Y él me indujo al teatro, entonces desde ahí empezó mi amor por el teatro, mi pasión por el teatro. Entonces, durante la escuela no hubo mayor contacto con el arte. No, simplemente las asambleas que hacíamos y yo siempre escogía trabajar en el coro. ¿Qué era una asamblea? Asamblea eran las actividades culturales, pero digamos, los estudiantes eran el público y uno estaba en el escenario. Entonces, eso le decían asambleas, el 15 de septiembre, el Día de la Raza, el Día del Padre, el Día de la Madre, esas presentaciones artísticas en una fecha especial. Sí, sí. Entonces le decían asamblea. Yo no sé si todavía le siguen diciendo asamblea. Creo que no, porque no sabía yo. ¿Y en cuál escuela estuvo usted? Yo estuve en la Manuel Belgrano, en una ciudadela de Atillo número 1, que se hizo en el gobierno de Figueres, se hizo para los maestros, allá por una finca cafetalera, por los barrios del sur. Y Atillo se le decía porque ahí era donde estacionaban los taxis, que en ese tiempo eran unos carretones de caballo, alados por un caballo. Y esos eran los taxis que estaban estacionados ahí en el mercado central, ¿verdad? ¿Y qué era el atillo? El atillo es un hato, pero es una versión. Ay, no sé qué es un hato. No sé si soy la única ignorante que es un hato. Hato, digamos, los caballos, un hato de caballos donde ahí los iban a donde parqueaban los... donde parqueaban los caballos. Y hay otra versión del atillo que es el chiquito con un palito que se va como a deambular, ¿verdad? A buscar camino con un pañuelito atrás y sus cositas ahí, su comidita, con sus cositas. Algo poquito. Y esa es otra versión del atillo, ¿verdad? Y ahí crecí 6 años. 6 años, a partir de los 6 años, y ya entré al Castella y ya cambió todo mi horizonte, porque el Castella estaba en ese tiempo ahí por la sabana, entonces me quedaba muy cerca y irme caminando por allá, o mientras ponían un bus. ¿Muy cerca? Relativamente. Sí, relativamente, había que pasar un río y toda esta caramba, pero era muy seguro el país, entonces uno caminaba cuando me dejaba el bus, porque después ya pusieron un bus para los barrios del sur y otro bus para los barrios del norte, entonces ya teníamos el transporte asegurado. Y los primeros días del Castella un poquito difícil para mí adaptarme, pero después... ¿Por qué? Por los prejuicios de la gente, en ese tiempo dedicarse al arte. El colegio estaba también apenas empezando y entonces la gente no lo veía así como del todo muy bien. Pero cuando me habla de la gente, me habla de vecinos, familiares. Sí, sobre todo los vecinos, que uno siempre está como muy supeditado
a los vecinos, al grupo de amiguillos y compañeros de la escuela, ¿verdad? Que uno está dejando. Y entonces todo eso había ¿Qué le decían? que readaptarse a otro, ¿verdad? Que ya es la educación colegial. Y bueno, sobre todo en los desfiles se mostraba, ¿verdad? La burla, ¿verdad? Porque pese a que eran hijos de maestros en la Ciudadela, pues ahí pasé, digamos, los 2 primeros años, edades mentales, ahí, hasta los 14 años, ¿verdad? Entonces, que son edades cruciales, muy difíciles. Y ya en el Castella cambió todo el horizonte, ¿verdad? La decisión de lo que yo quería, la oportunidad que me dio el colegio de escoger firmemente mi profesión. Ay, nos explicaban, si no me equivoco, a Arabella, porque es la entrevista número 4 y creo que se nota como también como el Castella hace todo un auge en los artistas en esa época y también ahorita. Pero Arabella nos contaba que en esa época el bachillerato era un bachillerato como general artístico. Pero usted siempre tenía su inclinación más por teatro, o también canto, o que su papá lo escuchaba siempre cantar, o había... Sí. ¿Cuáles eran más sus inclinaciones artísticas? No, la inclinación empezó por el canto. Eso era lo que a mí me gustaba. El teatro nació en el Castella. O sea, lo descubrí en el Castella. O sea, que el colegio me ayudó a descubrir realmente cuál era mi pasión, ¿verdad? Acuérdense que el actor es el que baila, canta y toca un instrumento. Y eso nos los enseñó don Arnoldo de Castella. Porque él decía que todos los alumnos se le estaban refugiando en el teatro y estaban abandonando las otras disciplinas, ¿verdad? Entonces, desde que él se dio cuenta de eso, fue que obligó a los estudiantes a tocar un instrumento. Y él decía, para que la mayoría que van al teatro sepan que eso es un requisito para ser un buen actor, tocar un instrumento. Y ojalá que canten y ojalá que se metan también a danza, porque tienen que danzar y tienen que cantar. Sí. Y por eso fue que el colegio me resultó crucial para yo llegar a México. Cuando ya me dieron una beca, llegar a México muy adelantado. Ya con herramientas, sí, sí, porque ni siquiera me hicieron el examen de admisión en la escuela. Esto fue, es que es largo el cuento porque... Tenemos tiempo. Nosotros teníamos un profesor en el Castella, un profesor de teatro que era mexicano. Y este profesor... ¿Recuerda el nombre? Sí, Hernández Sandosequi. Este profesor, creo que ya él tuvo un hijo que era el que hacía la escenografía en el Castella, mexicano, y ese se quedó aquí en Costa Rica. Ese profesor, don Hernán, me consiguió una beca en México. Una beca que fue reforzada por tener una tía que en ese tiempo en México era muy reconocida como una cantante vernácula mexicana, pero había nacido aquí en Costa Rica, es Chabela Vargas. Claro. Ahí ella también me ayudó, por lo menos, sí, por lo menos con un poquito de
de mi manutención allá, porque la beca nada más consistía en no pagar los estudios. Y obligado a sacarme cierta calificación para yo mantenerla. Y con todo el refuerzo de haber pasado por el Castella, empecé, pero más arriba que todos, ¿verdad? Y yo escuché también a los alumnos después de México, refiriéndose al Castella, ¿qué colegio es ese? Entonces yo tuve que presentar el colegio por allá, porque allá en México no había un conservatorio como el Castella. Y creo que en ningún lugar de América. Sí, creo que no. En esa época sí no. ¿Verdad? No sé ahora, porque en México, cuando yo me regresé aquí en 1975, todavía no había encontrado un lugar así, tan amplio. Muy buenas escuelas de teatro, eso sí. Pero un conservatorio, o sea, así, integral, como él sigue siendo el Castella. Eso no lo encuentra por ningún lado. Y para no extenderme, ahí terminé los 4 años que consistía para graduarme con su bachillerato sí. de actor. Vieras que yo sí quiero y estoy segura que todos queremos que se extienda, porque por ejemplo nos interesa, la gente que ve esos videos es mayoritariamente gente relacionada a teatro. Entonces, por ejemplo, ¿quiénes fueron sus profesores? ¿Cuáles obras hizo? Como por si uno quisiera investigar. Vea, para usted que estudió teatro y el compañero también y todos los que nos pueden escuchar, nosotros en la escuela de teatro en México tuvimos un profesor que fue alumno de un profesor y maestro de nuestra escuela de teatro, nuestro sistema, nuestra escuela, que es Konstantin Stanislavski. Y este señor ruso escogió uno de sus alumnos, dos alumnos, para que vinieran a América a enseñar su escuela. Uno de ellos, japonés, Sekizano, escogió México, junto con Stanislavski, que le recomendó México por ser el corazón del continente. Y el otro lo mandó para el Actor Studio en Estados Unidos. Starberg. Y con este profesor en México llegaron algunos alumnos de algunos países de América Latina a estudiar con este señor a México. Yo fui alumno de un alumno de Sekizano y después se convirtió en uno de los actores más importantes de teatro en México y de cine, televisión, pero teatro, formación de teatro. Igual que algunos actores en Estados Unidos en el Actor Studio. O sea, pueden hacer cine y han tenido éxito en cine, en televisión, pero son de teatro. Como base fundamental. Como base fundamental. Y Arabella Salaberry, que es una chiquita, era una chiquita profesora limonense, tuvo el privilegio de estudiar con Sekizano en México. Y fue mi primera profesora en el Castella. Entonces esa escuela se me empezó a mí a inculcar desde que yo estaba en el Castella. Entonces ya cuando fui a México ya yo estaba un poquito adelantado. Y tuve un excelente maestro. Este alumno que yo le cuento mexicano, es excelente maestro. Después tuve otro que también había estado en la escuela. Y después ya más adelante conocí a otra actriz que había estado en México, que era argentina, que ya estaba trabajando aquí, que es Aide Deleuze.
Entonces se fue juntando todo como apenas para establecer en Costa Rica esa escuela de teatro, porque no estaba establecida. Aquí teníamos mucha influencia de española y después con los refugiados del problema político social con Salvador Allende, se nos vinieron aquí, ¿verdad? Huyendo de Pinochet, algunos chilenos muy buenos. Entonces empezó la influencia del teatro formal, digámoslo así, profesional, con la ayuda también de algunos argentinos, de algunos uruguayos, y nos hacía falta, todavía creo que sí, nos está haciendo falta una identidad artística, teatral, ¿verdad? ¿Cómo la tiene México? Muy consolidada. Y hemos empezado el trabajo desde hace algunos años. Yo regresé aquí después de graduado en México y ya había una compañía nacional de teatro. Ya había una escuela establecida fuertemente en la Universidad de Costa Rica. Y ya había una escuela consolidada en la Universidad Nacional. Después se hizo el taller nacional de teatro y todo esto. Pero esas escuelas, cuando yo regresé... Yo imagino que usted vino y dijo, qué bien, cómo estamos creciendo. Sí. Cómo estamos avanzando. Sí, y un teatro que se hacía subvencionado por el Estado. Entonces, toda aquella gusto, todo aquel público inocente que teníamos, amante del teatro, porque incluso al cine le decíamos teatro. Vamos al teatro, era ir, vamos al cine. Y teníamos algunos locales que habían sido teatros, como el Teatro Moderno, el Teatro Castro, el Teatro Melico Salazar, que antes se llamaba Raventós, Teatro Raventós era. Y la gran programación del teatro universitario. Teníamos un teatro universitario pujante, de laboratorio investigativo. Y entonces en esa venida que yo hice de México, me quedé aquí, porque se me ofreció un trabajo en la Compañía Nacional de Teatro, y entonces aquí me quedé aprovechando esa oportunidad. ¿Con qué fue? ¿En la compañía? En la compañía, antes de la compañía, tuve la oportunidad de trabajar en el Teatro Arlequín. Es que era subvencionado el teatro, entonces uno podía escoger. Y a mí se me dio la oportunidad de escoger con quién trabajar. Y se me ofreció el Teatro Arlequín porque era un teatrito más pequeño, un teatrito de cámara. En aquel tiempo la compañía tenía su sala cuando yo llegué aquí, la sala era el museo. Ahí tenía, yo creo que era el primer local de la compañía. Cuando yo regresé era el museo, teatro al aire libre, donde habían filas para entrar a ver la Compañía Nacional de Teatro.
Y después lo hicieron aquí ya en una salita ahí por la plaza de ¿cómo es que se llama? Democracia. De la democracia, sí. Que no existía, cuando yo llegué no existía esa plaza, pero después lo hicieron. Y ahí estaba el teatrito del local de la compañía, ahora ya todos conocemos dónde está. Había una gran efervescencia cultural, ¿verdad? Y había una cartelera riquísima, todos los textos eran... no se podía perder. Entonces el público empezó como a educarse, como a tener una cultura teatral, ¿verdad? Un público crítico. Y muy bien, todo está muy bien planificado. Ahora desdichadamente se descuida un poco eso. Entonces ya han cambiado un poquito las cosas, ¿verdad? Pero es una transición, siempre pasa eso con el teatro, ¿verdad? A veces hay un impas, sí, correcto, y hay que esperarse en acontecimientos políticos, sociales que puedan ocurrir para que se nutra el teatro y salgan y afloren los dramaturgos para hacer un buen teatro, que aunque sea comercial, pero que sea comercial bueno, sí, ¿verdad? No lo que ahorita aflora, que es algo que no nos deja nada, ¿verdad? Sí, como sociedad Sí. y como sector. Entonces todo aquel público que veníamos formando o que se estaba formando Se fue separando. Se fue dejando de ir al teatro. Don Lenín, en el Castella, dígame qué obra usted se acuerda que le haya marcado algo a usted. Hubo varias, pero la que yo me acuerdo muy bien, obviamente yo hacía un soldado, era Las Troyanas de Eurípides. Estaban compañeros de teatro que también tienen que tener la oportunidad de expresarse con usted, por este medio, porque trabajaron ahí. En Las Troyanas, el estreno fue en las ruinas de Cartago, como fondo. Bonito. Como fondo, sí, era precioso ese proyecto. Y en esa obra trabajaban algunos compañeros que continuaron en el teatro, que son actores profesionales. ¿Como quién? Roxana Campos, William Zúñiga, Alejandro Herrera, Juan Fernando Cerdas. Nada más me estoy refiriendo a los que siguieron en el teatro, ¿verdad? Y puede ser que se me olvide alguno. Rosibel Morera, la hija de Carlos Luis Fallas. Y Ricardo Padilla, que después se hizo más bien cantante. El elenco era muy extenso, pero no todos continuaron en el teatro, ¿no? Vieras que se me acaba de hinchar el pecho de alegría porque Las Troyanas las volvieron a hacer por segunda vez como en el 2003 en el Castella. Rafa Fonseca fue el que las montó, la dirigió, pero sí se sabía que era la segunda vez un proyecto de Grutiacas. Yo creo, no estoy segura si fue el último proyecto de Grutiacas que se montó. Y ese proyecto también se hizo con personas egresadas, con personas de afuera, estudiantes y todo, y yo fui parte, por eso fue que yo dije Las Troyanas, y sí yo creo que fue el último proyecto de Grutiacas, que era el grupo de teatro del Conservatorio de Castella, como en el 2003. Sí, ahí en el Teatro de la Sabana. Ajá, en el Arnoldo Herrera. Sí, en el Arnoldo Herrera.
¿Y por, Sí, por qué lo marcó? ¿Por qué lo recuerda muy bien? porque, porque yo tenía 16 años. Entonces me acuerdo que ya yo estaba metido en el teatro. O sea, yo no he hecho otra cosa más que teatro. Desde ahí hasta que me llegó la beca. Y desde que me llegó la beca hasta este momento que tengo 68 años. Solo teatro he hecho. Qué bonito. Sí. Qué bonito y qué privilegio estar solamente en este Y campo. tuve el gusto de trabajar en 2 años en un proyecto también muy importante, que era después de graduado, habían 2 años de trabajo social con el gobierno. Entonces el gobierno te pagaba y te pagaba muy bien. Y entonces se formaban unas brigadas con los alumnos egresados. Egresados Esta escuela de México. tenía reconocimiento de la UNAM, pero era del sindicato de actores. ¿Cómo se llamaba la escuela? No nos ha dicho. En ese tiempo se llamaba Instituto Costarricense Instituto Mexicano de Teatro, Radio y Televisión. Después se le puso el nombre del primer director, que es Andrés Soler. Andrés Soler, que fue el que me dio la beca, era de una dinastía de los Soler españoles que vinieron a América, desembarcaron ahí en Punta Arenas y Punta Arenas los acogió a este señor don Andrés Soler, que era el mayor de ellos. Tenían una compañía de teatro y entonces pasaron por Costa Rica. En Punta Arenas se le dieron las llaves de la ciudad, un presidente honorario. Entonces, por eso es que Punta Arenas es una plaza muy importante de teatro, ¿verdad? Y tiene su Casa de la Cultura, tiene en el Liceo José Martí se hace muchas actividades, porque se estableció como una identidad, ¿verdad? De las más fuertes que hay en el país. Y este señor, cuando le dijeron, el profesor del Castella, que tenía un alumno que quería, ¿verdad? Y que tenía una tía por allá por México, entonces me dio la beca. Esta señora Andrés Soler estaba enamorado de Costa Rica y se estableció en México. Todos los hermanos se establecieron en México. Hicieron cine, hicieron teatro, hicieron de todo. Ahí se quedaron a vivir y ahí se murieron, ¿verdad? ¿Y en México cuál obra usted dice? Esta obra me acuerdo que en México también fue importante para usted. Bueno, en este trabajo social que yo te digo, muy bien pagado, uy, me sorprendí de que yo pasara como extranjero y todo como mexicano. O sea, porque salí de la escuela como un mexicano más. Entonces ni siquiera, y era un menor de edad. No, ya es que antes la mayoría de edad era los 21 años, ¿no? Entonces ya estaba llegando, cuando me gradué ya estaba llegando ya era mayor de edad. Porque usted se fue menor de edad de Costa Rica. Sí, yo me fui a los 17 años. Yo me fui en 1967. Yo tenía 17 años y mi mamá me tuvo que emancipar. En aquel tiempo así le decían, emancipar, y tuvo que ir a filmar y todo para que yo me fuera con la beca. Entonces, ese trabajo que nos dio el gobierno me consolidó porque se formaban unas brigadas que era como trabajar aquí en
el Consejo Nacional de Producción. Se formaron unas brigadas para atacar al coyote, digamos, al intermediario del campesino y sus cosechas. Y el gobierno lo que quería es que el campesino le vendiera los granos a él, el maíz, el arroz, los frijoles, ¿verdad? Y no al intermediario. Entonces, en cada lugar de México, en cada estado de México, en varios lugares se hacían una gran explanada como centro de acopio del grano y una gran bodega para guardar todo muy bien construido, ¿sí? Y en esa bodega se hacían las actividades culturales para todo el pueblo. Entonces, después de esos 2 años, usted se devuelve de servicio comunitario artístico en México, usted se vuelve a Costa Rica. No, me quedo trabajando. El estudio era por 4 años y 2 de servicio social. Después yo me quedo 5 años más, ya con trabajito, ¿verdad? Empezando con papeles muy pequeñitos que me conseguía el maestro de teatro y algunos otros profesores también que me ofrecían trabajo. Televisión. ¿Qué hizo en televisión? Cine. En televisión trabajé en telenovelas. Ajá. ¿Cómo se llamaba alguna para investigar? La muchacha italiana viene a casarse. Esto es con Angélica María. Hace poco se hizo una versión, pero no trabajó nadie, por supuesto. Nadie de los originales. De los originales. Y después trabajé con Tere Velázquez también en otras telenovelas. Pero eso es... Uno se acuerda por la experiencia de la televisión, que apenas estaba saliendo, se estaba estableciendo el videotape, porque cuando yo llegué yo hice televisión, pero en vivo, porque no había, todavía no se grababa, ni aquí tampoco, ¿verdad? Había que hacer todo en vivo. En la escuela nos daban también cine, nos daban televisión, pero lo que tenían era un circuito cerrado. No tenían cámaras de cine, sino que eran como cámaras de televisión en la escuela. Y esa era la clase de cine que nosotros recibíamos. Y ahí también me salió trabajito, que ellos llegaban ahí en la televisión, llegaban, Televisa era, y llegaba ahí a buscar a actores, ¿verdad? Y yo fui para cine. Sí, yo fui compañero de la escuela, fui compañero de Florinda Mesa, que es de las más conocidas. Ahora hay algunos que ya son actores de televisión consolidados, pero en ese tiempo los alumnos que llegaron así fuertemente fue de Florinda y otro Pedro Damián, que se hizo un gran productor de televisión, de grandes proyectos. Y todavía mantengo amistades que son actores consolidados de mi edad, ¿verdad? Que tenemos amistad todavía. ¿Y en cine en qué proyectos estuvo? En cine nada más trabajé porque se hacía buen cine, pero era sumamente... A mí me costó de todas maneras por mi color, por mi nacionalidad, o sea, no era mexicano. Y a mí me costaba mucho, ¿verdad? ¿Y color por ser muy qué? Por ser muy blanco, ¿verdad? Entonces estaba un poquito restringido de oportunidades. Incluso tan bello, los mexicanos me decían Tonatiuh. Tonatiuh era un dios que era el vino.
entonces era blanco, blanco. Entonces ellos, vea, yo fui me sentí yo muy querido por los mexicanos, pero ellos son muy auténticos. Cuando ellos ven que alguien se forma ya y lo está haciendo bien y alguien es bueno como para quedarse, entonces lo hacen mexicano. Porque mi tía Chabela era así, mi tía Chabela, y ella me decía, decí que sos de Tabasco, pero si decís que eres mexicano no te van a dar trabajo. Tienes que decir. Sí, dice que es costarricense. Sí. ¿Y Tabasco será por el acento? Es un acento no por más. el color. Ah. Es un estado que está aquí por el lado sur de México, hacia el Caribe. Y entonces ahí la gente es un poquito blanca, entonces ella me ubicaba y decía que eres, di que eres de Tabasco, porque si no, no te dan trabajo. ¿Y en teatro? En teatro los mismos profesores, pero siempre papeles muy pequeñitos, ¿verdad? Ahí trabajé, ahí te puedo enseñar ahora unas plaquitas Perfecto. de trabajos que hice allá, muy poquito, porque es que después yo conozco una cantante que se hizo también muy conocida y yo me casé con ella. Lo muy hermético con los nombres. ¿Con quién? No me dice los nombres. Es Amparo Ochoa. Es una cantante también muy conocida ya, en paz descanse, ¿verdad? Me la traje para acá después cuando yo me vine, pero el medio se le hizo muy pequeño, le gustó mucho el país, pero el medio se le hizo muy pequeño. Entonces estuvimos un poco, ella trabajando allá y yo trabajando aquí, y ella se venía para acá y yo venía para allá, y estuvimos así hasta que ya nos cansamos. Sí, muy difícil. Bueno, entonces ya usted se quedó ahí esos años trabajando y ahora sí se vino para Costa Rica. Me dijo que se encontró una evolución, se encontró la compañía, se encontró universidades, y usted se encontró con su primer trabajo que la compañía le dio aquí, que la compañía le dio trabajo acá, si no me equivoco. No fue la primera, fue el Teatro Arlequín. El Teatro Arlequín, ya yo explicaba que el teatro antes era subvencionado. Subvencionado, sí. Entonces había donde escoger, ¿verdad? Si te llamaban, entonces a ellos les interesó la escuela que yo traía, entonces yo empecé a tener trabajito. Y luego de eso, hay obras luego del Arlequín. Sí, ya entré en la Compañía Nacional de Teatro. Y en la Compañía Nacional de Teatro después se me ofreció entrar al departamento de cine, porque ya había un departamento de cine adscrito al Ministerio de Cultura. Y ahí mientras yo trabajaba en el teatro, porque del teatro no se vive. Nadie vive del teatro. Nadie, en ninguna parte del mundo, amor. Sí, yo pensaba que sí habían personas elegidas. Eso es lo bello del teatro. Y nuestro maestro nos los enseñaba, porque el maestro allá en México, él trabajaba en telenovelas, trabajaba en cine, pero él pagaba los derechos de autor en sus giras que hacía todos los años a Europa, a Estados Unidos, a Broadway, para ver qué obra le gustaba, comprar los derechos y ir a México a ponerla. Y la ganancia era la satisfacción de poner la obra, de gastar su platita en el teatro, y a veces recuperaba lo que invertía, nada más, pero ganancias no. ¿Verdad? Y así fue como se hacía el buen teatro en México, ¿verdad? Y aquí sí teníamos ese financiamiento, ese financiamiento,
de subvención del Estado, pero para todos los teatros, menos para el teatro universitario, ¿verdad? Pero para todos los teatros, incluso ya el Teatro del Ángel, que era de unos chilenos, tenía su subvención. Entonces todos estábamos con la oportunidad de hacer buenas obras. ¿Cuál ha sido su obra favorita hasta el momento? Con la que yo empecé, es una obra muy linda, es una obra en aquel tiempo se le decía la obra de la década, Uy. Esto se llamó Equus, quiere decir caballo en latín. Es una obra inglesa de Peter Shaffer, sí, reconocido autor. Yo empecé con esa obra profesionalmente aquí, en Costa Rica, ¿verdad? Ya había hecho algunas con el Castella, pero eso no me lo tomaron en cuenta. Usted está empezando, pues. Y empecé con esa obra. Y después de eso he hecho varias que me han gustado mucho, entonces me cuesta mucho decir, esta me gustó más que la otra. O sea que tuve la dicha de decir, esta me gusta igual que aquella iglesia. Así fui sumando y hasta la fecha, ¿verdad? Esta última que hice, por ejemplo, es el Premio Nacional de Dramaturgia. Amantes. De Kayle Bosa. Y me sentí feliz a mis 68 años de ser un personaje de una obra nacional diferente, el texto muy diferente. Las otras que había hecho eran obritas más o menos costumbristas y salvo algunas ya de Daniel Gallegos que ya eran un poquito más profundas, ¿verdad? Pero la pasión mía era hacer teatro costarricense. Fue de las cosas que más bien de autores costarricenses. De autores costarricenses, sí, correcto. Y que a mí me atrajo y me ancló aquí en Costa Rica, el hacer trabajos costarricenses. Y después en televisión, porque ya empecé a hacer televisión, ya estaba el Canal 13, ya empecé con el Canal 13. ¿En qué trabajaba? En el Canal 13 empecé como productor, pero produje un programa que se llamaba Noches de Teatro, y eran todos los viernes a las 8 de la noche. Pero con la gran oportunidad de hacer teatro televisado. O sea, escogíamos... ¡Qué increíble! Qué bonito! ¡Qué gran oportunidad! Y todos los actores tenían su trabajo ahí, ¿verdad? Yo era el productor digamos, el productor ejecutivo, porque era dinero del Canal 13, del Estado. El organizador era. Sí, pero era una plaza de trabajo para todos, ¿verdad? Incluso para el director. ¿Y cómo se trabajaba? ¿Elegían una obra? Sí. Y llegaban. Sí, y terminamos ya haciendo obras también costarricenses, porque empezamos con buenos textos, hicimos Chekhov, hicimos O'Neill, hicimos textos que autores internacionales de peso. De peso. Y después terminamos ya con Meto Cañas, con Samuel Robinsky, con Daniel Gallegos, que en ese tiempo eran los dramaturgos del medio, ¿verdad? Nacionales. Qué bonito, de verdad. Sí. Cada vez que hablo con alguno de ustedes, artistas de oro, me quedo impactada de que yo desconozco todas esas increíbles cosas. Se hizo la primera serie, Marcos Ramírez, incluso con alumnos del Castella, ¿verdad? Porque como el Canal 13 estaba al puro frente del Castella, nada más divididos por el Virilla, por el río Virilla, don Arnoldo decía, yo voy a hacer un puente de aquí al Canal 13. De hecho, todavía lo dicen. Todavía lo dicen, ¿eh? Sí. Porque el Castella estaba nutriendo el Canal 13 y el Castella se nutría del Canal 13. O sea, era
perfecto hacer Sí. ahí. Hicimos Marcos Ramírez, que la siguen pasando. Todos los chiquillos ahí en el tren pues lo hicimos ya en varias partes del país. Hicimos la primera serie muy bien producida, muy bien, muy lindo trabajo ese, Marcos Ramírez. No sé si han logrado ver. Vi la película, la nueva de Canal 7. No sabía que había existido una serie. Pero, ahí nada más lo que tomó el autor, el periodista fue el nombre. No, ahí es la de Carlos Luis Fallas, la verdadera historia del chiquito, el muchacho ¿verdad? Que después se hace muchacho. Pero la mayoría de los personajes eran del Castella. Qué bonito, sí, Y no lo sabía. yo hacía el tío de Marcos Ramírez. Cinia Villalobos hacía la mamá. Antes venía mucho extranjero de Cuerpo de Paz, llegaron maestros pero yo fui de los primeros alumnos del Castella. Fui la quinta generación. Imagínense. De su formación artística como actor, que usted ya nos contó que Stanislavski Sí. siempre fue el eje, aún con todos sus años de experiencia, ¿creen en ese método? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque es el más orgánico, ¿verdad? Posiblemente muchos de los actores lo traen en la sangre, pero no se habían dado cuenta y nadie lo había estudiado como lo hizo él, ¿verdad? O sea, de descubrir en el ser humano lo que es el sentimiento, lo que es la memoria de las emociones, de las sensaciones, de las vivencias. Él hizo todo ese estudio, ¿verdad? De sistematizar, más allá de descubrir, Sí, digamos. correcto. De descubrirlo en el sentido de que de teorizarlo, ¿verdad? Sí. Yo ya me siento muy feliz con todo lo que hemos hablado. Yo no sé si usted nos quiere compartir alguna historia de teatro. Sí, yo tengo una historia que me llamó mucho la atención, pero esto ya fue cuando estoy trabajando en la Universidad Estatal a Distancia, que es el mejor trabajo que yo he tenido. En un sistema a distancia, me dan una beca para Brasil, para estudiar administración de proyectos culturales. Yo trabajaba en la UNED en audiovisuales. Usted sabe que los medios de comunicación en un sistema a distancia son vitales, ¿verdad? Son los instrumentos de enseñanza, ¿verdad?, que posee ese sistema. Y en esa beca yo estudio y presento un proyecto de fin de año, de fin de curso, un curso de 8 meses, que es la creación de un grupo de teatro en una universidad a distancia, donde no hay interrelación entre los estudiantes. Donde todos están a distancia. Y tampoco hay interrelación entre el estudiante y la institución, porque a veces no se ven, no se conocen. Sí, llegan, hacen examen y se va. Entonces el teatro era crucial hacerlo ahí. Y lo empiezo a implementar, porque tenía que ser viable el proyecto, en la UNED. Y la UNED me lo produce. Entonces de ahí me quedo yo trabajando en lo que más me ha gustado, en la formación sobre todo de público.
crítico de teatro en todas las partes del país. Son 35 centros universitarios que tiene la universidad. O sea, el público está cautivo. No hay que hacer ni propaganda para exhibir los trabajos que esos mismos muchachos en sus grupos de autogestión ofrecían a la misma población estudiantil y después acercándolos a la comunidad. Y ellos hicieron comunidad. Sí. Ellos mismos. Ellos se encargaban porque eran de autogestión. Ya sus trabajitos ellos lo presentaban a la comunidad, siempre con mi dirección, ¿verdad? Pero ellos también se dirigían, ellos hacían todo. Yo más bien era como una cierta supervisión, así como aconsejar, pero la satisfacción mía es como dejarlos, vea. Y yo decía, ve, ya están haciendo todo. Entonces eso me llenaba de un orgullo. Qué dicha. Qué lindo es el teatro. Ese trabajo, ¿verdad? Qué dicha. Y ahí ya estoy jubilado. De ese bello trabajo que logré hacer en la UNED. La UNED, sí. Lo que más me queda es que hizo comunidad, porque sí. Ahí no hay comunidad, ahí llegan y se van, pero entonces con un grupo artístico y más con un grupo de teatro, los estudiantes empezaron a conocerse. Sí, correcto. Y trataba de ubicar las culturas así regionales. Por ejemplo, el grupo Guanacaste, lo que yo hice fue la historia de esta chorotega, esta historia de Curime con Nosara y el cacique Nacaome, y toda esa historia investigada por ellos mismos. Y ellos mismos se dirigían, ellos mismos hacían la recopilación de las leyendas y el vestuario, todo, ellos hacían todo. Qué importante, ¿verdad? Sí. Pero también en Ciudad Neily, por ejemplo, todo el incendio de la ciudad, entonces ahí se hizo toda una investigación de lo que eran los personajes, arquetipos de su localidad, para hacer la historia localista, digamos. Sí. En cada sitio donde yo, en la Reforma, por ejemplo, así se llamaba el trabajo, la UNED tiene un centro universitario en la Reforma. Entonces también fui a formar un grupo de teatro que también fue una experiencia muy diferente, pero muy importante también. Sí, claro. Porque el teatro es un medio también de protesta, o sea, es un medio perfecto para poder decir. Sí, y en nuestro país no está censurado. Ahora yo no sé si podrá estarlo, ¿verdad? Pero no, yo creería que no. Todavía es libre, es que en México sí. Uno hace la obra de teatro y tiene que presentársela al Ministerio de Gobernación. Y llega el señor y se sienta, generalmente se duerme, pero es el que da el permiso, o el que la censura. En México sí hay, digamos, una mordaza, te la pueden quitar un poquito, o te la pueden dejar puesta, o sea, usted no se presenta. Sí, yo diría que por dicha no hemos llegado a eso en el país. No. Sí, más bien aprovechar ese sistema, este sistema que tenemos de poder decir y poder ir fuertes contra las cosas que están pasando y más ahorita. Sí, en este trabajo de Amantes ya el autor se quiso meter también en acontecimientos que han sucedido, que no están clarificados todavía, nunca se supo en qué terminó. Entonces él quiso, me pareció que después como que le dio miedito hacerlo, pero esto era un caso de un grupo terrorista que se llamaba La Familia. Yo creo que él te dio clases a vos, si no me equivoco. Este muchacho es Rojas, José Luis se llama. Sí, este muchacho estuvo en ese problema que se suscitó
la inspiración de Kaylee en la obra Amantes, ¿verdad? Que creo que el personaje se llamaba, la persona se llamaba Viviana Gallardo, y de esa familia que la tomaron y la mataron en la cárcel, y ahí se inspiró un poquito. Pero te digo, son casos que dicha que el teatro toma, ¿verdad? Que está la oportunidad del teatro tomar esos casos, ¿verdad? Sí. Y siempre yo intento terminar estas entrevistas así, como con esas ganas, porque yo quedo con muchas ganas de saber más y con muchas ganas de hacer cosas y con muchas ganas de seguir todo esto que ustedes, como empecé diciendo, han hecho y siguen haciendo y siguen fortaleciendo, y ya nos toca a todo el gremio seguir fortaleciéndonos a nosotros mismos. De verdad, muchísimas gracias, don Lenín, por compartir con todos nosotros. Sí, ojalá que en la edición quede todo más compacto, mejor dicho. Más bien nos faltan horas, más bien horas de grabación para poder tener todo lo interesante que usted nos puede compartir. Gracias de nuevo. Muchas gracias.